Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Tenemos caída en el día de hoy, como veis, casi el 2%. Parece ser que las negociaciones que habían comenzado, pues no han concluido nada. Se han levantado de la mesa de negociación tanto Estados Unidos como Irán y por tanto, pues vuelve un poco la incertidumbre. Además, estábamos en zona de resistencia y había subido mucho los índices de Estados Unidos y ya decíamos que iba a ser complicado desmarcarnos de una posible corrección y evidentemente hasta que no veamos un avance claro en las negociaciones el mercado no arrancará definitivamente. No falta mucho para que eso ocurra. Muy probablemente el hecho de que se hayan parado las negociaciones no quiere decir que vayan a volver a la guerra inmediatamente. La tregua sigue abierta, pero se necesita ver algún paso, se necesita ver que las cosas avanzan. Si vamos viendo que el petróleo retrocede de precio a pesar de que todavía pues el conflicto no se ha resuelto, pero quizás empieza a haber algo de tráfico en el estrecho de Hormuz y empiezan a salir barcos porque ya se habla de que han salido algún petrolero, pues quizás el mercado vuelva a intentar ir hacia arriba y en ese contexto Bitcoin es el que más papeletas tiene de romper resistencias al alza. Pero de momento, como veis, hoy, jornada de domingo, con el único activo que está abierto, pues el hecho de que no hayan fructificado de momento las negociaciones ha hecho que este activo, que es el único que está abierto y el único que puede proporcionar liquidez el fin de semana, pues está cayendo un 1,95%. Yo espero que de aquí al cierre pues el mercado mejore un poco, volvamos a ir hacia la zona de los 72.800 e iniciemos la semana en esa resistencia intentando superarla, ¿no? Ya decíamos ayer que estábamos justo en la línea de tendencia bajista en el gráfico lineal y es donde se ha chocado y es donde hemos retrocedido, pero en los próximos días podemos superar esa línea porque la tenemos muy cerca y a nada que el mercado mejore, a nada que haya cualquier dato positivo, iremos hacia los 74.909, ¿vale? Así que vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy. Ya digo, es muy probable que después, cuando nos acerquemos a la apertura de los mercados, mejore, porque no creo que se haya roto nada que no se pueda solucionar. Simplemente las posturas están muy encontradas, cada uno ha puesto sus condiciones, están muy lejos las condiciones de uno con respecto a las de otro, pero en algún punto tendrán que empezar a ceder a alguno de los dos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el fin de semana cerrará mejor. Aún así, la vela semanal sigue siendo muy positiva. Lo mejor sería que cerrásemos en los 72.815, evidentemente, pero nos queda una vela muy interesante para las siguientes semanas. Dos velas semanales alcistas ya. El mes anterior también acabó en positivo. Este mes seguimos estando en positivo y el mercado empieza a recuperar. Ya digo que si no estuviésemos en un conflicto, si nadie nos dijese nada, el gráfico tiene buena pinta. O sea que lo único que nos está retrasando, lo único que está impidiendo que el mercado esté subiendo ya mucho más de lo que está, lo único que nos impide estar ahora mismo por encima de los 80.000 es que hay un conflicto abierto. Si no, ya estaríamos por encima de 80.000 a estas alturas. En el gráfico horario hemos caído hacia los 71.577, que era pues esa zona que también en su momento era resistencia y que se ha convertido ahora en soporte, aunque está ahí eh, intentando aguantarlo, porque si lo pierde podríamos ir hacia el siguiente nivel inferior, que serían los 70.792, pero de momento aguanta. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, la tenemos en 59,56. Ha bajado un poquito estos últimos 2 días. Eso quiere decir que hay alguna persona que ha entrado a especular con alguna altcoin, pero sigue manteniéndose bastante alto la dominancia en la parte alta desde que empezó a quedarse en ese rango pequeño a partir de septiembre de 2025, cuya parte baja es la zona de los 58,40 y la parte alta más o menos es la zona del 60%. Estamos bastante cerca de la parte alta. AAVE sigue bajando un 2,70%. El gráfico es súper bajista contra Bitcoin en el corto plazo, lo mismo que Cardano, 1,75% abajo. BGB bajando un 0,50, tampoco termina de reaccionar con claridad. BNB también cayendo, también está bajista desde que rompió la zona de los 0,008947 el día 2 de abril, o sea que llevamos 10 días con bajadas en BNB también.
Una de las que se ha librado de las caídas ha sido Ethereum. Hoy está cayendo un 1,15, pero no ha bajado en estas últimas semanas. De hecho, ha sido capaz de ponerse por encima de los 0,03023 aproximadamente, que es el soporte. Está en un movimiento lateral, tampoco es que esté alcista, pero bueno, ha aguantado la caída, que es ya bastante para lo que han hecho otras. Solana bajando un 1,20%. Esta es de las que sigue bajando y sigue perdiendo mínimos, como Aave y como Cardano también. TRX sube un 2,52%, se ha acercado a la línea de tendencia y ha rebotado, pero está haciendo una figura que puede ser potencialmente peligrosa, así que cuidado también, que puede romper a la baja. XRP también ha seguido cayendo, igual que Cardano, que Aave, que Solana. Han perdido soportes, la zona de los 1930 está lejos, ahora es resistencia. Seguramente será la parte alta del siguiente movimiento lateral en el que se estabilice, porque ya hemos dicho que ha ido cayendo a escalón y cada vez está en un escalón inferior y seguirá haciendo eso en los próximos meses y años. ZK, la que mejor pinta técnica tenía en el corto plazo y parece que todavía sigue teniendo. De momento aguanta por encima del soporte de los 0,04622 y posiblemente esté haciendo una banderita para pegar un último estirón hacia esta zona de aquí, que son los 0,0059 aproximadamente. Así que eso es lo que tenemos, ya veis, Bitcoin corrigiendo, las altcoin casi todas cayendo contra Bitcoin, la excepción es de Zcash y luego un movimiento lateral que es el de TH. El resto todo en negativo contra Bitcoin. Pero bueno, lo importante es eso, que Bitcoin poco a poco vaya estabilizándose en esta zona, vaya arrancando, vaya rompiendo primero la línea bajista en gráfico lineal, después la línea bajista en gráfico logarítmico y poco a poco pues vaya ganando terreno y cogiendo confianza. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.